Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer la invitación de la Comisión de Igualdad a comparecer para hablar sobre la igualdad salarial, un desafío pues, que, como decía la presidenta, nos ocupa y ocupa buena parte de las políticas de igualdad que realizamos desde la Unión General de Trabajadores. Y muy buenos días a todas y a todos y gracias, presidenta, por la invitación y a sus señorías. Antes de iniciar mi comparecencia, quiero leerles unos textos sobre lo que sucedía el siglo pasado. Otro problema era la discriminación salarial que sufrían las mujeres. En los primeros años 30, el salario de una jornalera en la recogida de la aceituna era un 50% del que cobraba el jornalero por el mismo trabajo. Una obrera metalúrgica cobraba el 41,3% menos. Y en el sector textil la diferencia era del 47,6%. En todos y cada uno de los sectores, en ningún caso, el salario máximo de una trabajadora alcanzaba el mínimo de lo que cobraba un obrero por el mismo trabajo. Juana Cobo, mujer trabajadora en la Segunda República. La legislación que pretendía o que pretende eliminar la discriminación salarial hacia las mujeres se inicia en el ámbito internacional en los años 80. Desde entonces hasta hoy no han dejado de producirse avances legales tanto a nivel internacional, europeo como nacional, con escaso éxito de cumplimiento. Hoy en día tenemos la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos si conseguimos poner en marcha el contenido del Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y en la ocupación, que modificó el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Se introducen en este Real Decreto los registros salariales en las empresas españolas, las auditorías salariales en los planes de igualdad. Se incide también en la valoración de los puestos de trabajo sin sesgo de género y su desarrollo reglamentario en dos reales decretos, el Real Decreto 902/2020 del 13 de octubre y el Real Decreto 901/2020 también de este mismo día. En estos decretos se modifica el Real Decreto 713/2010 sobre el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, ambos frutos del diálogo social en el que participamos las organizaciones sindicales, UGT, comisiones obreras y las organizaciones patronales COE y CEPIME. Estas últimas, las organizaciones empresariales, a pesar de participar durante todo el proceso negociador y llevándonos a rebajar algunas de las reivindicaciones sindicales, como sucede en todo proceso de negociación, no solo no firmaron los acuerdos, sino que han recurrido hace un par de semanas el Real Decreto de Planes de Igualdad ante el Tribunal Supremo, mostrando su disconformidad con el artículo 5.3 de dicho reglamento, referido a garantizar la participación sindical en la comisión negociadora de los planes de igualdad. El plan de igualdad tiene fuerza del convenio. Esto lo ha reconocido el Tribunal Supremo en una sentencia que conocimos la semana pasada. Esta sentencia, anterior a este recurso que presentó la COE, dice claramente que un plan de igualdad es negociación colectiva y que un plan de igualdad tiene el mismo rango legal que un convenio colectivo. Y la negociación colectiva en este país la realizamos los sindicatos más representativos de los sectores. Por lo tanto, un plan de igualdad no puede ser negociado por una comisión ad hoc, sino que tiene que ser negociado por los sindicatos más representativos de este país. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Estos dos instrumentos en los reglamentos para abordar la discriminación salarial, los registros salariales y las auditorías salariales de los planes de igualdad, que llevan implícita una revisión en profundidad de la valoración de los puestos de trabajo sin sesgo de género, hay que ser claros que conlleva un complicado y arduo trabajo sindical que no podemos apreciar a corto plazo. La legislación existente en materia de igual salario por igual trabajo o por trabajo de igual valor sería suficiente para eliminar la discriminación salarial hacia las mujeres, pero sería necesario, bajo nuestro punto de vista, aumentar la cuantía de las sanciones por el incumplimiento de este mandato legal para disuadir a las empresas de su incumplimiento. Pretendemos concienciar a la sociedad española sobre la existencia de una clara desigualdad en la retribución que perciben las mujeres y los hombres por la realización del mismo trabajo o por un trabajo de igual valor.
así como la necesidad de combatir dichas brechas. Desde la Unión General de Trabajadores, y tomando como referencia la brecha salarial publicada cada año por Eurostat, calculamos el número de días que las trabajadoras de nuestro país trabajamos gratis. Y llevamos ya varios años lanzando una campaña de Yo trabajo gratis, que culmina el 22 de febrero con la difusión de un informe que es el que ustedes tienen. De este análisis del último informe, concluimos que al ritmo en el que se reduce la brecha salarial en nuestro país se necesitarían 43 años para cerrarla. La brecha salarial en España en el año 2018, que hay que recordar que son los últimos datos oficiales que tenemos desagregados por sexos, sería del 21,41%. Las mujeres ganamos casi 6.000 euros menos al año que los hombres. Los empresarios de nuestro país se ahorraron alrededor de 44.000 millones de euros en salarios, es decir, un 3,69% del PIB de ese año. Si el trabajo de las mujeres se valorara de igual forma que el trabajo de los hombres y percibieran salarios más equitativos, aumentarían las cotizaciones a la Seguridad Social y las contribuciones a Hacienda. Una de cada 5 mujeres asalariadas, alrededor de 1,5 millones, con trabajo por cuenta ajena, cobró como máximo al mes 735,90 euros brutos mensuales. La brecha salarial se dispara en el sector privado. La reforma laboral del año 2012 ha provocado que las brechas se disparen al 26,72% en los convenios de empresa y bajen al 22,68% si el convenio es de ámbito estatal. Hay que, y bajo nuestro punto de vista, insisto, que derogar la reforma laboral. Los complementos salariales, los pagos en especie, las horas complementarias disparan la brecha salarial. Por sectores de actividad, las brechas que superan el 30% se producen en los sectores más feminizados. Solamente acceden a los puestos de directoras y gerentes el 1,84% de las mujeres asalariadas. Las personas trabajadoras de servicios que fueron declarados esenciales durante la pandemia tenían una brecha superior al 28% según los últimos datos y ha ido en aumento. Se ha disparado esta brecha entre quienes están empleadas como trabajadoras de los servicios de la salud y el cuidado de las personas, que ha pasado del 19,5% en el año 2017 al 28,49% en el año 2018. Es una enorme contradicción ante la tesitura de salvar vidas humanas, su presencia sea fundamental y no encuentre una correspondencia en la valoración en términos económicos. La elevada presencia de las mujeres en jornadas a tiempo parcial, más del 76%, es uno de los factores que hace descender muy significativamente los salarios medios anuales de las mujeres. Las mujeres se ven obligadas a permanecer en el empleo asalariado pasado los 65 años y en esta edad la brecha salarial alcanza el 32,86%. La brecha salarial se inicia en el acceso al empleo y se extiende hasta la jubilación. La primera brecha de género nos la encontramos en el acceso a una pensión de jubilación. El total de perceptores de una pensión de jubilación, el 62,88% son hombres y solamente el 37,12% son mujeres. Por lo tanto, hay una clara falta de cotizaciones a la Seguridad Social. Las discriminaciones salariales están presentes a lo largo de toda la vida de las mujeres, como he dicho, desde el acceso al empleo hasta la jubilación. El punto de partida es la falta de corresponsabilidad y el reparto de tareas y cuidados en el ámbito del hogar. Es la asunción a priori de unos roles de género que otros nos asignaron y aún queda un largo camino por recorrer para que se produzca un cambio cultural necesario a que lleve a todas las mujeres a considerarse arquitectas de su vida. En un momento como el actual, en el que se hace uso y abuso de quien es constitucionalista y de quien no, no hay nada más constitucionalista que respetar el artículo 14 de la Constitución española, que consagra la igualdad entre hombres y mujeres. Comprobamos
que es en los mayores descensos de la brecha de género, en las tasas de empleo ha coincidido en etapas de crisis y destrucción de empleo. La crisis de la pandemia impulsa el desempleo femenino. Esperamos que se tomen las medidas oportunas por parte del Gobierno para que no se vuelva a repetir la secuencia de crecimiento del paro femenino cada vez que llega una crisis. Son ellas las que más han sido afectadas por los ERTEs. Han supuesto el 52% de las personas afectadas, con datos a 21 de enero del 2021. Como decía, el trabajo a tiempo parcial. Esta modalidad de contratación con las mujeres, con este tipo de contratos, se produce una doble discriminación a lo largo de toda nuestra vida laboral, porque percibimos exiguos salarios, y la segunda discriminación al acceder, como decía antes, a las pensiones de jubilación. La falta de corresponsabilidad y el reparto de los cuidados familiares influye también de una manera directa en la discriminación salarial que soportamos las mujeres. Al tratarse de renunciar a todo o a una parte del salario, en las economías familiares se valora a corto plazo como menor pérdida que las mujeres seamos las que renunciemos y seamos las que nos hagamos cargo de los cuidados. La pandemia ha puesto de relieve un problema no resuelto como es el cuidado de menores y otros familiares. Se acentúa en tiempos de crisis con repercusión claramente negativa para las mujeres. El cierre de los colegios, los centros de día para las personas mayores y dependientes provocó que en un solo trimestre, el cuarto trimestre, que más de 47.000 personas abandonaran sus puestos de trabajo para cuidar de sus familiares. Y el 89% de este abandono fuimos las mujeres. Medidas para el cuidado de menores y mayores, como la adaptación de jornada, una reducción especial hasta el 100% de la jornada. De estas medidas no se disponen datos oficiales de cuántas personas trabajadoras hicieron uso de esta adaptación y reducción desagregadas por sexo. Pero, hablando con nuestras compañeras, en una gran mayoría, estas reducciones, ese plan Me Cuida, que pudo ser bueno al inicio, pues hizo que las mujeres abandonáramos, como decía, en un 89% nuestro puesto de trabajo. Han podido acceder solo aquellas personas trabajadoras, familias que cuentan con medios económicos propios para subsistir. Y se excluye a aquellas familias más vulnerables, especialmente, y quiero hacer especial hincapié, en las familias monoparentales, donde solo hay un progenitor y no es viable prescindir de sus ingresos derivados del trabajo. Hay que recordar que el 82% de las familias monoparentales están encabezadas por una mujer. La falta de estructuras de acogida de hijos e hijas y de padres. Hay un déficit tanto en lo relacionado con las escuelas infantiles como en centros de día, como en residencias de ancianos. Y el factor que más peso tiene en las brechas salariales de las pensiones es la relación directa con la brecha salarial que soportamos las mujeres, producto, como he ido diciendo en mi intervención, de una infravaloración de sus puestos de trabajo a lo largo de toda su vida. Si se dotara de valor económico el empleo del tiempo en las responsabilidades familiares y domésticas, aumentaría aún más la brecha salarial. Valorar el trabajo no remunerado de las mujeres contribuye a hacer visible una de las manifestaciones de la desigualdad de género que éstas soportan, ya que son ellas las que mayoritariamente realizan una importante aportación a la sociedad y a la economía. Si a los 205 días que dedican de media al año las mujeres al hogar y a la familia les restamos los 114 días al año que dedican los hombres, nos daría que las mujeres trabajamos en el hogar 91 días más que nuestros compañeros y no son retribuidos. El trabajo reproductivo no remunerado de las mujeres, realizado a través del mercado laboral, equivaldría a 12,3 millones de empleos a tiempo completo, a 9,3 millones si se incluyen los costes de la seguridad social, además de los salariales. A partir del 14 de abril del 2021 entrará en vigor el Reglamento de Igualdad Retributiva aprobado el 13 de octubre del 2020 en el Consejo de Ministros, fruto del diálogo social. Este reglamento plantea directrices de cómo llevar a cabo las dos herramientas fundamentales, el registro salarial y la auditoría salarial, aprobadas en marzo del 2019.
La revisión de todos los convenios colectivos para introducir los registros salariales y la elaboración y revisión de los planes de igualdad en las empresas de más de 100 personas trabajadoras a partir del 9 de marzo de este mismo año y de las empresas de más de 50 personas trabajadoras a partir de marzo del año 2022. Desde la Unión General de Trabajadores reivindicamos la transposición de la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de julio del 2019 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores sin esperar el plazo de 3 años, hasta agosto del 2022, que establece el texto comunitario. Que esta directiva comunitaria sea traspuesta a nuestra legislación es fundamental para corregir los déficits existentes en materia de permisos y de corresponsabilidad. Es necesario impulsar la creación de escuelas infantiles, públicas, gratuitas o asequibles y, sobre todo, de calidad de 0 a 3 años. Pedimos que se incentiven medidas dirigidas a la promoción de mujeres en todos los sectores de actividad. El Gobierno debería adoptar medidas para reducir el abuso de la contratación a tiempo parcial con las mujeres, como ya lo han señalado hace 2 años el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Constitucional de nuestro país, que consideran discriminatorio hacia las mujeres esta modalidad contractual. Exigimos a las empresas compromiso e implicación en la puesta en marcha que tenemos que realizarla a través de la negociación colectiva de estas 2 herramientas que nos van a permitir conocer de manera más precisa dónde se produce la infravaloración de los puestos de trabajo en las mujeres, cómo son los registros y las auditorías salariales. Hay que crear comités de brecha salarial de género, a imagen de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Y hay que crear una figura de delegada de brecha salarial. Impulsar dentro de la Unión Europea la resolución del Parlamento Europeo del 14 de junio del 2017 sobre la necesidad de realizar una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones. Hay que considerar la posibilidad de prever instrumentos jurídicos que garanticen el reparto de los derechos de pensión en caso de divorcio. Exigimos la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones del orden de lo social en lo referente a elevar la cuantía de las sanciones cuando se trate con incumplimientos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Hay que fortalecer la formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres de la Inspección de Trabajo e impulsar planes específicos por parte de la Inspección en materia de igualdad retributiva. Exigimos que las estadísticas que reflejan la realidad de las diferencias entre hombres y mujeres se publiquen con una menor periodicidad. Este año hemos tenido la encuesta cuatrienal de estructura salarial, una encuesta de condiciones de vida, una encuesta en la que nos da una información muy precisa de lo que ocurre en nuestro país y una encuesta que está desagregada por sexos. Esta encuesta se publica cada 4 años. Pedimos que se publique cada 2 años para tener datos fiables de manera más cercana de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, bajo el punto de vista de la Unión General de Trabajadores, es importantísimo que abordemos la igualdad entre hombres y mujeres. Que de una vez por todas apliquemos estas 2 herramientas que tenemos ahora mismo encima de la mesa para saber qué es lo que está ocurriendo exactamente en las empresas y poder poner medidas para eliminar en la medida de lo posible esta brecha salarial, pero sobre todo medidas para que vayamos poco a poco disminuyéndola. Y aquí sí que quiero hacer un especial hincapié en que está muy bien, y nosotras hemos formado parte de esa negociación y del diálogo social en la negociación de los 2 desarrollos reglamentarios. Pero, señorías, podemos poner unas leyes muy buenas, podemos tener la mejor ley escrita en papel, como ya ocurrió una de las mejores leyes que se han hecho en este país, como fue la Ley de Igualdad del año 2007, pero para que podamos ponerla en marcha necesitamos recursos. Y no solo necesitamos recursos los sindicatos, sino también necesitan recursos las empresas. Porque si queremos abordar realmente
en las empresas de más de 50 trabajadores a partir del año 2022, vamos a estar hablando de más de 50.000 empresas en nuestro país, en las que los sindicatos tengamos representación sindical. Vamos a negociar, pero hay miles de empresas en las que no hay representación sindical. Y ese artículo 5.3 del reglamento de planes de igualdad nos otorga esa capacidad de negociar, pero necesitamos recursos para ello. Y también quiero terminar mi intervención exigiendo a la patronal que si también cree en la igualdad, como siempre también lo hemos hablado, lo hemos tratado en muchas de las reuniones que tuvimos para negociar estos dos reglamentos, que lo aborde de una vez por todas en las empresas y que se siente con los sindicatos más representativos de nuestro país a negociar. Tenemos un trabajo muy importante que realizar. La brecha salarial no es algo solo de nuestro país, es algo que sucede en todos los países del mundo, de la Unión Europea, como veían los datos que les daba de brecha, también eran del Eurostat, y por lo tanto tenemos que empezar a valorar realmente el trabajo que realizamos las mujeres. Siempre decimos por qué hacer un coche se paga mejor que el cuidar de nuestros hijos o de nuestros mayores. Está claro que el tejido productivo de nuestro país es muy importante, pero es que el tejido productivo de nuestro país también está en cuidar de nuestros mayores, en cuidar de nuestros hijos. ¿Por qué esos sectores que han sido considerados esenciales durante esta pandemia, sectores muy feminizados, sectores y mujeres que han tenido que ir a trabajar porque sus salarios son muy bajos y no podían quedarse en casa a cuidar de sus hijos o de sus mayores? ¿Por qué tienen esas brechas salariales y por qué tienen esos salarios más bajos? Y no eludo nuestra responsabilidad como sindicatos y como representantes de los trabajadores. Pero en la negociación no solo estamos la parte que representamos a los trabajadores, sino también está la parte empresarial. Por lo tanto, creo que es importante que realmente nos hagamos mirar como país hacia dónde queremos ir y sobre todo que utilicemos todo el dinero que van a venir de los fondos de recuperación, no siempre se dice, ¿no?, de forma transversal, que haya políticas de igualdad de forma transversal, pero muchas veces la transversalidad difumina y por lo tanto creemos que es muy importante que aprovechemos estos fondos para tener un nuevo modelo productivo y un nuevo modelo productivo basado de una vez por todas en la igualdad real entre hombres y mujeres. Muchas gracias.